es mostrar la buena voluntad de la persona que está defendiendo, del cliente. Decir, este cliente que estoy defendiendo, señor juez, es un hombre honorable, es un hombre respetable en su comunidad. Es imposible, dada su trayectoria profesional, que haya cometido este fraude. Además es un hombre rico, no necesitaba, o es un hombre pobre que no puede acudir a determinados medios para cometer un determinado delito. Permítame traer a colación el juicio memorable de Sócrates por haber supuestamente corrompido a la juventud de su tiempo. ¿Recuerdan ustedes la apología escrita por Platón? ¿Cómo se defiende de una de las acusaciones Sócrates? Cuando Melito, uno de los acusadores, le dice: tú has corrompido a los jóvenes de Atenas, porque les cobras además, y haces que los padres, en lugar de hacer su voluntad frente al hijo, y el hijo obedezca a sus padres, te sigan a ti en las desviaciones y se corrompan. ¿Qué contesta Sócrates? Yo no les cobro, porque yo no tengo discípulos. Argumento simple. ¿Cómo puedo cobrar si no tengo discípulos? Segundo argumento. ¿Cómo les puedo cobrar si estoy en la pobreza? ¿Dónde está la evidencia de mi riqueza a través del cobro de honorarios por dar, por enseñar, por dar conocimiento supuestamente a los jóvenes? Y que los hijos no sigan los consejos en general de los padres en determinadas materias. Si el hijo se enferma gravemente, o la hija, el padre, si tú fueras el padre y no eres médico, ¿quieres que el hijo siga tu receta? No, acudes a un médico para que el médico, el doctor, cure la enfermedad del hijo. Entonces así Sócrates demuestra que el argumento sofista falso de quien lo quiere acusar pues no tiene ninguna base. ¿De acuerdo? Entonces conciliar es mostrar, por un lado, la buena voluntad, la honorabilidad del abogado que está hablando, que está defendiendo la causa, y sobre todo ahora en los juicios orales. Y por otro lado, desfavorablemente mostrar los aspectos negativos del contrario, del fiscal o del juez que está resolviendo la causa. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo en el juicio de Tomás Moro. ¿Recuerdan ustedes? Estoy recurriendo a imágenes clásicas porque se pueden quedar muy bien grabadas y pueden ser sumamente útiles para ustedes en este adiestramiento que tienen en la universidad. Tomás Moro es acusado, ¿alguien recuerda?, de no ser leal con el rey Enrique VIII a raíz de su rompimiento con Catalina, la esposa legítima, y su relación con Ana Bolena. Entonces el parlamento inglés, por instrucciones del rey Enrique VIII, dicta una serie de normas, de estatutos. Maestro, ¿no quiere pasar? Una serie de estatutos, de normas, el de supremacía y el de sucesión, donde dice el de sucesión que los hijos o hijas de Enrique VIII y Ana Bolena son las que van a heredar, son los que van a heredar el trono, y no los descendientes de Catalina, la esposa originalmente legítima. Y el de supremacía, la ley de supremacía, que es muy interesante, que determinaba que Enrique VIII era el jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra. Entonces, varios de los personajes de aquella época fueron obligados a jurar que estaban de acuerdo con el contenido de estas dos leyes, de supremacía y de sucesión. A jurar para ver si eran leales a Enrique VIII.
Tomás Moro, que había sido Lord y canciller de Inglaterra, de Enrique VIII, por razones de conciencia, por cuestiones religiosas, de su fe ardiente en la catolicidad, se negaba en su fuero interno a aceptar la supremacía, por un lado, de Enrique VIII frente a la Iglesia y la sucesión de los hijos de Ana Bolena. ¿Y cómo se defendió? Porque fue llamado a hacer el juramento. Él se negó, dice: yo no voy a hacer el juramento por razones de conciencia. Le preguntan: ¿cuáles son las razones por las cuales usted no quiere jurar? Dice el fiscal: presumimos que usted es traidor al rey y reo de muerte, porque no quiere jurar. Entonces, ya en el juicio, y se había cuidado Tomás Moro, que era un abogado formidable, dominador del derecho, uno de los grandes humanistas de ese siglo XVI, se había cuidado de no externar la opinión con respecto al problema de la sucesión ni al problema de la supremacía. Aquí ya empezaba él, a través de su brillante inteligencia, a preparar la argumentación para defender su vida, porque el riesgo de que lo condenaran pues, era la muerte, que perdiera la vida, como eventualmente la perdió. En pleno juicio le reclaman a Tomás Moro: ¿por qué no quiere jurar? ¿Por qué se rehúsa a aceptar que Enrique VIII, rey de Inglaterra, es el jefe supremo de la Iglesia? Y él dice, responde: en Inglaterra no puede haber ninguna norma que me pueda condenar a muerte por mi silencio, por negarme a jurar. No hay ninguna norma. Contesta, replica el fiscal marrulleramente: quiere decir que usted se niega a reconocer que el rey es el jefe supremo, que usted es traidor, que usted no es leal al rey. ¿Cuál es la respuesta de Tomás Moro? Impecable desde el punto de vista de retórica, de argumentación jurídica. Recurre, apela a un viejo principio del derecho romano. ¿Alguien lo puede atisbar? Dada esta secuencia que en forma de esbozo descrito, ¿alguien pudiera... ¿Cuál sería la defensa de Tomás ante esto? Él guardó silencio sistemáticamente en torno a estos temas. Guardó silencio. ¿Por qué? No se externó. Estaba en su fuero interno y se negó a hacer el juramento. Pero no manifestó si estaba en pro o en contra. ¿Por qué? ¿Alguien podría anticipar alguna línea de solución? ¿Cuál es el significado en derecho del silencio? ¿Cuál es el principio básico, elemental? ¿Cómo podemos interpretar el silencio? Recurre Tomás al viejo, insisto, principio romano que dice: quien calla se considera que consiente. En palabras sencillas, coloquiales, el que calla otorga. Pero es un principio fundamental de derecho, acuñado por los romanos desde hace siglos. Quien calla parece consentir. Entonces Tomás Moro dice: ustedes deben interpretar mi silencio como que estoy de acuerdo con el contenido de los juramentos. ¿Sí? Vean qué simplicidad y qué brillo en la formulación del argumento. En pleno juicio, donde estaba su vida en peligro. En un tribunal honorable, justo, se hubiera salvado. Ese argumento es indestructible. ¿Qué sucedió? ¿A qué artimañas recurrió
el fiscal Richard Rich, obediente rastreramente de las órdenes de Enrique VIII, ¿a qué acudió? ¿Qué hecho podría destruir este argumento? ¿Qué artificio podría echar abajo el argumento de Tomás Moro de que al callar, al no pronunciarse sobre el contenido de los juramentos, a pesar de que se negaba a jurar, no era reo de muerte? Porque debía interpretarse que su silencio significaba que estaba de acuerdo con la supremacía y con la ley de la descendencia. ¿Qué podría hacer tambalear este argumento tan sólido de Tomás Moro? Alguien podría... un falso testimonio, un testigo falso. Entonces Richard Rich, que era una especie de procurador general de Inglaterra en aquella época, al servicio del rey, rinde un falso testimonio y dice que Tomás Moro, en X conversación que tuvo con él en la torre, porque estuvo recluido 2, 3 años o 4 en la torre previamente a su ejecución, había señalado de alguna manera que no estaba de acuerdo en que Enrique VIII fuera el jefe supremo. Entonces, ante esta situación, el jurado, los jueces, tuvieron que, supuestamente siguiendo el falso testimonio, que desconocer la validez del argumento esgrimido por Tomás Moro, y fue condenado a muerte. Y también Tomás Moro recurre a un argumento relativo a conciliar, a poner en evidencia la falta de honorabilidad de una de las partes del proceso. Se refiere, una vez que Rich ha rendido ese testimonio falso, le dice ya Tomás Moro, impasible, le dice: ¿cómo puede ser verdad tu testimonio? ¿Cómo pude yo, que había sido Lord y Canciller de Inglaterra, un hombre con un prestigio inmaculado, tenerte más confianza a ti, Rich, que es una persona completamente desacreditada en Inglaterra? Eres un farsante. Bueno, no le dice eso, estoy interpretando. Eres un hombre no probo, no honrado. ¿Tú crees que te iba a tener más confianza a ti para manifestarte mi opinión que al propio rey al que le soy leal? Argumento destructor de Tomás, pero era ya inútil, porque había ya la consigna de ejecutar a Tomás Moro por no acceder a la petición del tirano Enrique VIII. Es sumamente interesante e ilustrativo cómo utilizó un argumento que Cicerón le llama de conciliar, de, por un lado, enaltecer la bondad de una de las partes, de su cliente, por ejemplo, del abogado, y por la otra, desacreditar, en este caso, al testigo falso, con toda legitimidad, ¿de acuerdo? Ahora, vayamos al tercer elemento de la invención: probar, conciliar, conmover. Conmover. Ustedes han visto en la televisión, por lo menos, algunos programas donde se simulan juicios orales en los Estados Unidos, cuando está hablando el abogado que está defendiendo, ¿verdad?, al acusado, de cómo recurre a argumentos emotivos. Encontrar en la causa, en el asunto que nos ha tocado defender, aquellos ingredientes que puedan ser muy emotivos para lograr conmover al juez.
o al jurado en su caso. Conmover. ¿Cómo puedo conmover? Recurriendo a las pasiones, al odio, al amor, a la amistad fraterna, a la relación filial de padre con hijo. El recurrir, el apelar a las pasiones humanas es el método más adecuado para lograr conmover. Y acuérdense, probar, conciliar y conmover son los tres caminos que tiene el orador para lograr la persuasión, inclinar al juez a su favor a través de una serie de argumentos que va descubriendo, que va seleccionando, que va sopesando. Invención, con sus tres métodos. Ahora, y tal vez esto de conmover sería interesante ejemplificarlo. Recuerdan ustedes también, recurriendo a la mitología, a Príamo, padre de Héctor en la guerra de Troya. Es muerto por Aquiles. Aquiles venga a su amigo, la muerte de Patroclo, y Aquiles se lleva el cuerpo destrozado de Héctor, el domador de caballos, y no quiere entregárselo a su padre, desolado el padre, rey, y acude humildemente, como si fuera un siervo de Aquiles, a reclamar el cuerpo ensangrentado, destrozado, porque se acuerdan que lo arrastró. Aquiles lo arrastró, lo ató a una cuerda que sujetó del caballo. Entonces quedó hecho jirones el cuerpo de Héctor. Y el padre le dice, le besa la mano, primer gesto, para conmoverlo. Este es el argumento. El gesto de besarle la mano al asesino de su hijo. Con el fin, con la finalidad, no de adular a Aquiles, al que seguramente odiaba el padre de Héctor. Aquí el amor filial, el amor del padre por rescatar, porque el cadáver en la antigua Grecia y Troya era fundamental rescatarlo para darle una sepultura adecuada. Eso era una cuestión de cumplimiento de normas divinas. Entonces le besa la mano y después le recuerda a su propio padre, al padre de Aquiles, cómo actuaría. En suma, vencido por la palabra que doblega ánimos y voluntades, Aquiles le devuelve el cuerpo de su hijo. Recurre el defensor del cadáver, el padre de Héctor, a un argumento relacionado con las pasiones, con las emociones humanas, para lograr su propósito. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Con esto, porque tendría que hablar de otros temas de la retórica, tenemos la invención, la disposición, ya agotamos la invención porque es la rama de los argumentos, de cómo descubrir los argumentos. Tenemos la otra parte, es la disposición, cómo se distribuyen los argumentos en las diferentes partes del discurso, en el exordio, introducción, en la narración de los hechos, en la argumentación, en la peroración. Pero no hay tiempo, en otra ocasión podríamos tocar este tema. Y tenemos entonces invención, disposición, elocución. Es la forma adecuada de plantear verbalmente los argumentos. Es muy importante aquí expresarse no solo retóricamente en el sentido del vacío, sino forma y fondo deben ir estrechamente de la mano en su caso. Fondo y forma. Aquí Cicerón nos da una regla muy ilustrativa, muy útil, que si se les graba les va a servir. Si las palabras, ni las palabras para ser